Ya existe un estándar muy importante que se llama la ISO 19011 para los que quieran tomar nota y quieran acudir a esa norma que es muy importante como estándar, como buenas prácticas estandarizadas, digámoslo así, en contexto internacional también, de las familias de las ISO, que nos da esos lineamientos entonces de cómo hacer, realizar una auditoría a cualquier sistema de gestión, en cualquier contexto es aplicable, ¿verdad? Entonces, como definición de auditoría, pues dice que es un proceso sistemático, independiente, documentado, para obtener evidencia objetiva y evaluarla objetivamente para determinar en qué medida se cumplen los requisitos de la auditoría. Entonces, simplemente vamos a ver algunas definiciones, algunas, por ahí muchas, por supuesto, para que contextualicemos el tema y vamos entonces al próximo. Y también el plan de auditoría que sugiere estas buenas prácticas, pues en ese plan que ojalá debiéramos hacer cuando vamos a realizar una auditoría a cualquier sistema de gestión o a cualquier contexto, como les digo, podamos entonces describir allí las actividades y lo que se necesita para hacer esa auditoría, para hacer un plan como tal. Lo que quiere decir entonces es que esto no es tan improvisado como de pronto se realiza, obedece a un plan, a un planeamiento, a algunas cosas a arreglar, algunos asuntos previos para poder hacer una auditoría correctamente. Entonces, hablan de los criterios de auditoría, ¿verdad? Es decir, ¿qué es lo que vamos a auditar? Entonces dice que es un conjunto de requisitos utilizados como referencia con respecto a los cuales se compara la evidencia objetiva. Es decir, los requisitos, los criterios, pues es eso precisamente. ¿Qué es lo que vamos a auditar? ¿Qué más sería como criterios de auditoría? Pues los procedimientos que haya establecido, los documentos o esos instructivos que haya establecido la empresa para poder cumplir este sistema de gestión, ¿verdad? Entonces se vuelven mandatorios y es auditable. Acuérdense que lo que establezcamos en esos procedimientos, en los instructivos, ya la empresa lo debe cumplir, ¿cierto? Se vuelve mandatorio. Entonces, criterios y también el cumplimiento de los requisitos legales aplicables, ¿verdad? Porque se supone que la empresa es transparente, cumple con toda la legalidad y entonces tendríamos como criterios para poder auditar en esos, digamos, los requisitos, ese contexto. En ese contexto, entonces, del sistema como tal, de los requisitos de la que dijo la empresa, pues podamos generar los hallazgos en caso de que sea necesario. Y otra definición como tal es la evidencia objetiva. ¿Qué es la evidencia objetiva? Son datos que respaldan la existencia o la veracidad de algo. Es una definición muy general. Y cuando nos hablan de datos, pues entonces son datos de diferente índole. Documentos, registros, filmaciones, grabaciones, qué sé yo, datos, ¿cierto? Que nos sirvan entonces para corroborar, para respaldar el cumplimiento de ese requisito que nos dice, en este caso, el CIPLAB, SARLAB, SABILAB. Y entonces, ¿quién es el cliente de la auditoría? La organización o la persona, ¿cierto? Que solicita una auditoría. Puede ser un proceso, puede ser un cliente, puede ser un proveedor, puede ser, etcétera, o la misma empresa como tal. Entonces, el cliente, vamos a decirlo, se define como quien nos solicita que realicemos una auditoría, así de sencillo. Y entonces, también hay una condición que es el equipo de auditoría. Normalmente se hace una auditoría dependiendo del tipo, del tamaño de la empresa, el alcance, la cantidad de procesos, la cantidad de sitios a auditar, las ciudades, etc. Se necesita a veces un equipo de auditoría. Entonces, lo conforman, pues obviamente varias personas, una o más personas que realizan una auditoría apoyadas, si es necesario, por expertos técnicos, ¿verdad? Entonces, el equipo como tal es esa cantidad de personas designadas
por razón aquellas del tamaño de la organización, procesos y demás que decíamos ahora. Ese sería un equipo de auditoría. Y un experto técnico que a veces es necesario, como lo hemos comentado también acá, pues es la persona que proporciona conocimiento o experiencia específicos al equipo de auditoría. Es decir, si yo voy a auditar un proceso en donde tengo que conocer, por ejemplo, software especializados, herramientas tecnológicas muy avanzadas que utilice la empresa para, por ejemplo, segmentar y poder cruzar información, analizar mucha información o los big data, etcétera. Esto como ejemplo, entonces, ¿qué necesitaría? Pues una persona experta en ese tema que apoye a la gestión de auditoría o al equipo de auditor, porque dentro del equipo, pues no hay un experto que pueda verificar esto, ¿verdad? Entonces, a veces es necesario acudir a un experto que acompañe eso y pueda verificar, orientado obviamente por el equipo, por el líder de la auditoría, ¿verdad? Entonces, puede ser un experto técnico. Y ahí también ocurre a veces que o interviene otra persona, por ejemplo, un observador. ¿Observador quién? A veces la misma empresa exige o pide que al equipo de auditoría que deje, por ejemplo, una persona de la empresa que acompañe solamente como observación. O a veces interviene una persona que está en formación para auditoría, para ser auditor, tiene unas etapas que es necesario cumplir como observador. Simplemente va allí y observa a los que tienen más experiencia de cómo se hace una auditoría. O la empresa está preparando sus auditores internos, entonces podría acordarse que pueda acompañar, solamente acompañar ese ejercicio de auditoría, pues para aprender de los auditores que tienen mayor experiencia. Podría hacerse. Entonces, como principios de auditoría, que es lo que vamos a ver, tenemos algunas, ¿verdad? Que es necesario que el auditor sepa, los conozca y los deba cumplir. En este caso, por ejemplo, la integridad, ¿verdad? Es realizar el trabajo en forma ética, con honestidad y responsabilidad. No tiene mayor explicación, entendemos bien estas palabras, estas de extensión, ¿verdad? Hacerlo simplemente, pues, obviamente, en estas condiciones, aplicando pues la ética y todo esto que está ahí. Solo realizar actividades de auditoría si es competente para hacerlo. Es decir, si no tenemos las competencias, mejor no lo hagamos por ética, por responsabilidad, ¿verdad? Entonces, ¿quién define eso? A veces en las empresas se definen los requisitos que deba tener un auditor. La empresa tendría la potestad en sus procedimientos allí definidos cómo serían las competencias que debe tener un auditor que va a hacer este trabajo dentro de la empresa o un externo. Lo puede decir, cuánta capacidad, cuánta experiencia, qué formación debe tener, etcétera, para que la auditoría realmente sea un buen ejercicio y aporte a la organización. Y nosotros como auditores, pues no, si no estamos con la competencia suficiente o no tenemos la experiencia, pues tampoco asumir, porque a veces por asumir una auditoría sin tener esa formación, experiencia y demás como competencia, pues seguramente no vamos a hacer bien una auditoría. Claro, todos pasamos por el proceso de aprendizaje, ¿verdad? Todos, y yo recuerdo cuando estaba formándome como auditor hace tal vez algunos 14, 15 años, empecé mis trabajos de auditoría, pues pasé por ese proceso de formarme, a ser observador, a hacer auditorías internas, etcétera. Entonces, pero sí adquirir las competencias y sí hacerlo, pues si tengo competencias para hacerlo. En este caso, por supuesto, realizar un trabajo de manera imparcial. El auditor es el garante, ¿verdad? Es el notario, digámoslo así, en nuestro God. Es el que verifica, el que realmente da fe de lo que observó, si realmente la empresa está cumpliendo todos sus requisitos. Entonces, la función del auditor es muy importante, porque finalmente es el que le está diciendo al mundo, a las autoridades, a las partes interesadas, a un cliente, a un proveedor, a la sociedad en general, que esa empresa realmente está cumpliendo con todos sus requisitos que exige un sistema como este, ¿verdad? Porque es el que está viendo, está evaluando, está teniendo la evidencia, poderla evaluar. Entonces se ha confiado en ese auditor esa responsabilidad de verificar y dar fe
de que eso realmente se está haciendo. Entonces, mire lo importante que es el rol del auditor, ¿verdad? Es el único que puede dar, porque fue el que vio toda su evidencia, ¿verdad? Entonces, pues sí, tiene que ser, pues obviamente sensible a cualquier influencia que pueda ejercer sobre el juicio mientras se lleva a cabo la auditoría. Pues hay que tener las calidades y las condiciones para evaluar una situación que tenga como evidencia para evaluar. La imparcialidad es fundamental, es decir, la obligatoriedad de informar lo correcto, lo veraz, con exactitud, lo que está viendo. No puede imaginarse cosas, no puede ser subjetivo en eso, lo que está observando como tal. Se llama la evidencia objetiva, es ceñirse realmente a eso que está observando. Entonces, respecto a la imparcialidad, pues tiene que, pues obviamente orientarse, basarse en los hallazgos, ¿cierto? En muchas otros métodos, conclusiones, informes, reflejar de manera veraz, precisa lo que está observando. Fundamental eso. Y una vez hago este comentario. El, 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 el auditor debe preocuparse por saber escribir para que lo entiendan los demás. A veces esa redacción es muy confusa. A veces los que escribir no es tan fácil para que me entiendan otros, ¿verdad? Escribo para... Yo entendí muy bien, pero cuando van a leer un informe de auditoría, por ejemplo, otras personas en otro contexto, la gerencia, la alta dirección, etcétera, a veces como que no entendemos lo que escribimos allí, porque el auditor debe tener esa condición. Entonces, un cursito por ahí de redacción y de puntuación y todo esto sería muy importante para poder reflejar bien es lo que representar en un texto, en un informe, lo que vi realmente y poderlo graficar allí a través de un texto, en fin, un buen informe. Tiene que tener una buena, obviamente una buena comunicación, ¿cierto? Muy precisa, orientada siempre a la evidencia, ¿verdad? Tiene que ser una información clara, completa, suficiente, evidente, que aporte también, que tenga unas suficientes claridades, suficiente información para evaluar una situación, ¿verdad? También podría ser entonces, si se le presentan dificultades en la auditoría, por alguna razón, pues también se debe tener esa, la capacidad también de informar si es posible suspender una auditoría porque no hay las condiciones, por ejemplo. Si no tengo, pues obviamente las condiciones mínimas, pues o si tengo dificultades por las cuales no puedo hacer esa auditoría, pues informarlo con el debido tiempo. O si tuve obstáculos, dificultades durante el ejercicio de la auditoría por la cual, por ejemplo, no pude observar o evidenciar algún cumplimiento porque no estaba, porque no fue fácil, porque no estaba la información, porque quedó pendiente, etcétera, es importante que eso también se informe. Cuando hay opiniones divergentes, o sea, esas a veces cuando no se logra conciliar en las partes de auditor, auditado, porque se presenta esa situación, a veces el auditado se pone en una posición defensiva y quiere todo justificarlo y no hay poder humano que lo entienda, hacer entender que no está cumpliendo realmente, pues obviamente el auditado a veces se pone en esa posición, pues si no se logra conciliar o hay alguna situación en la cual por esas razones no se pudo llegar a un acuerdo de que era un incumplimiento, por ejemplo, pues habrá una instancia superior que defina esa situación, ¿verdad? Y hay necesario de, también el auditor tiene la obligatoriedad de informar esa condición y llevar esa consulta o esa situación a una instancia superior, por ejemplo, para que defina el asunto. Entonces, también el debido cuidado, ¿no? Para tener, por ejemplo, la capacidad de emitir juicios, ¿cierto? La capacidad de discernir, evaluar una situación y emitir un concepto, un juicio muy objetivo, aterrizado a la realidad, a la evidencia, como hemos decidido. La confidencialidad es fundamental. A veces el auditor tiene información o llega o tiene acceso a información sensible de la empresa con la condición, por el rol que está desempeñando, ¿verdad? Es muy importante que desde un principio demos la tranquilidad al auditado, a la empresa, al proceso, a la persona que estamos auditando, de que esa información que voy a conocer, producto de mi ejercicio de auditoría, va a estar a buen recaudo, no va a ser difundida, no va a ser comunicada, no va a ser incorrectamente utilizada, por ejemplo, para la competencia, pues eso es una preocupación que a veces tienen los auditados.
venga, viene un extraño, viene un externo, una persona que no conozco y conoce mi información y puede hacer que se utilice mal o se divulgue por allí y eso me perjudicaría. Entonces, a veces se necesita, por ejemplo, dejar eso claro en documentos y a veces hasta darlo en un documento de un acuerdo de confidencialidad de esa información, si es necesario. El auditor debería tener eso muy claro y ojalá dar esa tranquilidad a través, si es necesario, de un documento firmado, ¿verdad? Porque el auditor tiene a veces esa preocupación, el auditado tiene esa preocupación. Nosotros como auditores debemos cumplir a cabalidad eso, la confidencialidad de la información. El auditor, pues, no debería, si es un auditor de la empresa, eh, auditar, por ejemplo, su proceso, ¿verdad? Su propio proceso. Tendría que auditarlo otra persona. Que si yo me audito lo que yo estoy ejerciendo, pues no sería objetivo, ¿verdad? Y pues obviamente basar solamente en la evidencia, lo que estoy observando. Siempre la auditoría debe darle el enfoque de o mejor, siempre estar basado en la evidencia, no en lo que, pues en lo que estoy observando, lo que estoy palpando, lo que puedo evidenciar, lo que puedo conocer, lo que puedo percibir a través de mis sentidos, es lo que a eso me debo atener. Aquí no hay otra cosa. No es que yo pensaba, es que yo creía, es que yo me imaginé, es que no, si no lo observó, si no lo vio, si no lo pudo evidenciar, pues no se puede pronunciar de otra manera. Tiene que ser basado en lo que observó, en lo que oyó, ¿cierto? Entonces, por ahí una frase que a veces utilizamos los auditores, que los auditores creemos en dos cosas, dos condiciones. Creemos en Dios y en la evidencia, no más. Bueno, para los que creemos en Dios, para los demás no aplica, ¿verdad? Creemos solamente en la evidencia. Entonces, lo que pueda observar, ver a través de mis sentidos, a eso me atengo y sobre eso es que me voy a pronunciar, ¿verdad? Para que sea, pues obviamente, lo más objetivo posible. Orientado, basado en la organización, ¿verdad? Ese sería como componente y la orientación que se le debería dar a mi auditoría. Entonces hay unos componentes, programa, cuando estamos programando una auditoría, ¿verdad? Cuando se decide hacer una auditoría en una organización o nos contratan para eso, tenemos que tener algunas condiciones, algunas cosas para poderles ejecutar. Entre eso es una programación con el debido anticipación. Para poder hacer un programa, para poder hacer una auditoría, pues tengo que conocer algunas cosas, algunas etapas previas para que pueda pueda realizar mi auditoría con éxito, ¿verdad? Entonces tengo que tener presente cuando estoy programando, haciendo mi programa de auditoría, ¿cuál sería? Por ejemplo, los sitios a auditar. ¿Qué tantos procesos, qué tantas ciudades, en dónde están las plantas, en dónde están las sucursales, cuál es el alcance, hasta dónde que debo llegar? ¿Para qué? Porque en ese programa que estoy haciendo tengo que determinar cosas. Por ejemplo, ¿cuántos días de auditoría voy a gastar? ¿Cuántos auditores debería tener entonces el equipo? Uno, dos, varios, qué sé yo. Los recursos, el tiempo, etcétera, basado precisamente como ingredientes para poder programar entonces mi auditoría, ¿verdad? Por ejemplo, otra condición sería tener presente que las tecnologías a utilizar. Hoy se pueden hacer auditorías remotas, no se puede hacer en su totalidad, no al 100%. Algunas cosas se podrían verificar en forma remota. Y hoy que estamos en este contexto, en esta pandemia, pues le han dado bastante importancia a esas auditorías remotas. Yo no lo aconsejo en su totalidad. Algunas cosas sí, repito, porque algunas cosas sí tengo que verlas en terreno, entrevistar a la persona, observar entonces la evidencia ahí, cómo lo está haciendo el proceso. En fin, algunas cosas no se podrían hacer, pero tengo que tenerlo presente por si es necesario. Entonces, a través de las tecnologías, pues prever esa situación. Tenemos el Internet, tenemos la capacidad, tenemos los equipos, sé manejar una plataforma de Zoom, de X, de las que haya para, en fin, los auditores como el auditado, ¿verdad? Para que se facilite esa verificación. Eso lo debería tener también presente para poder hacer mi auditoría. Y es importante tener presente el idioma. A veces ocurre que
la empresa tiene sucursales en varios países, por ejemplo. O la empresa tiene, la mayoría de sus empleados, así está en Colombia, hablan el idioma español o el idioma chino, qué sé yo. Estoy auditando una empresa que tiene esas condiciones. Pues hay que tenerlo previsto. Pongámonos de acuerdo con la debida anticipación. Entonces, ¿en cuál idioma es que vamos a hacer como para la auditoría? ¿El idioma de inglés? Ok, entonces los auditores tendrán la capacidad, podrán hablar inglés o no, etcétera. Hay cosas que surgen de ahí, ¿verdad? Eso para esos casos específicos. También debemos tener presente que tenemos que cumplir algunos requisitos. Por ejemplo, lo que está establecido para el cumplimiento de mi sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿verdad? ¿Qué condiciones debo tener para entrar a planta? Tengo que llevar unos elementos de protección personal, utilizar casco, botas en punta de acero, qué sé yo, y otras condiciones que tiene establecido la empresa para poder ingresar a esas áreas. Pues el auditor se debe ajustar a eso y cumplirlo, por supuesto. Es decir, por el hecho de ser auditor no quiere decir que va a ir a incumplir las normas que tiene establecido la empresa. Entonces, asuntos de esos desde la generalidad que debo tener presente para hacer en mi plan de auditoría, preparar entonces esa situación. Entonces, lo que debo tener claro también desde el principio, entonces, es el alcance, ¿verdad? ¿Hasta dónde? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos sitios? ¿Qué ciudades? ¿Cómo va a ser eso? Porque definiendo eso, entonces, obviamente, a través de ese objetivo es el que debo definir, entonces, puedo definir cosas, por ejemplo, es si es necesario hacer, pues obviamente, fraccionar las auditorías en diferentes procesos, en diferentes ciudades, en fin. ¿Cómo hacer entonces el seguimiento, por ejemplo, para poder hacer ese plan, a ese programa de auditoría que estoy haciendo? Pues tengo que hacerle obviamente un planeamiento y un cumplimiento que debo diseñar también. Otros sistemas de gestión que puedan interactuar con la empresa, como aquí también lo manifestamos, que la empresa tiene un sistema de gestión integrado, por ejemplo, que es necesario el auditor lo conozca y sepa que, por ejemplo, está integrado con un sistema de gestión de calidad. En fin, o otros criterios, otros requisitos que estableció la empresa para poder cumplir entonces en su totalidad o mejorado o su sistema de gestión mejorado y que deba tener presente entonces para poderlos evaluar, auditar, ¿verdad? Y conocer entonces qué tiene establecido la empresa para el cumplimiento de su sistema de gestión, que tendrá otras cosas establecidas. Todo eso lo debería conocer el auditor con la debida anticipación, ¿verdad? Entonces, tener presente también qué problemas voy a tener, ¿verdad? Con mi auditoría. Qué tan complejo es el proceso, ¿cierto? La ubicación, por ejemplo, las actividades, los sitios, ya hemos dicho, después los sitios geográficos, etcétera. ¿Qué tanta dificultad puedo tener? Es decir, el auditor debería también hacer, cuando está haciendo su planeamiento, la auditoría debe tener, podría ser también, o debería hacer su gestión de riesgos para el ejercicio de auditoría. Voy a tener dificultades, puedo hacerlo, tengo las competencias, hay los recursos, está el tiempo, etcétera. ¿Qué dificultades voy a tener? Y a través de un ejercicio de estos podría darme cuenta entonces qué tanta probabilidad de éxito puede tener mi ejercicio de auditoría o no, por ejemplo. Entonces, eso sería fundamental. Otros factores que pueden influir en la efectividad total del sistema, ¿verdad? ¿Qué condiciones por allí, qué factores adversos o no, o que favorecen entonces para poder que esa verificación que voy a hacer a través de mi auditoría, cómo tanto va a aportar entonces a la efectividad del sistema, por ejemplo, el sistema CIPLAB, SARLAB, SAGRILAB, ¿cierto? Factores que es necesario entonces tener presente para ver si realmente voy a estar haciendo un programa y ejecutando una auditoría que finalmente logre los objetivos a los cuales lo planeé. ¿Qué más podemos tener como criterios? Normas del sistema como tal, requisitos legales, ya dijimos, reglamentos, los requisitos de la empresa, los procedimientos, los instructivos que dijo a través de sus documentos que iba a hacer,
pues eso debemos tenerlo como alcance también de lo que es lo que voy a auditar. ¿Qué debería conocer entonces el auditor con la debida anticipación también? Pues entonces, una información anticipada del auditado que pueda entonces poder verificar para poder saber qué tanto alcance le dieron a ese sistema y de esa manera entonces poder hacer mi planeamiento, inclusive mi lista de chequeo, ¿cierto? Para poder verificarlo todo. No sea que cuando llegue a hacer la auditoría, el día de la auditoría, me estoy enterando de que el alcance era mayor, que había que hacer otras cosas y no lo conocí antes. Por tanto, esa auditoría pues no se va a poder hacer, no va a poder realizar en esas condiciones. Entonces sí debo tener información anticipada. Para eso se necesita, obviamente, hacer un contacto con el auditado, con la debida anticipación y conocer todo ese contexto en su generalidad para poder acertar entonces en mi gestión. Tengo que tener presente entonces que puedo también acudir a auditorías internas que ha hecho la empresa, ¿verdad? U otras auditorías que haya realizado la empresa a ese sistema de prevención de lavado de activos y también poder evaluar entonces esos informes, esos conceptos, lo que hubo allí como hallazgos, ¿cierto? Para poder también complementar, ¿verdad? Para saber si había algunos pendientes por allí que finalmente lo lograron cerrar o no lograron hacerlo para poder entender o poder evaluarlo desde el ejercicio de auditoría. Es importante hacer entonces una revisión previa a todo mi plan, todo mi programa, ¿verdad? Y finalmente de evidenciar si tengo algún problema, si tengo alguna dificultad, poder suspender, poder cambiar cosas, cambiar auditores porque no tienen la competencia, no saben hablar el inglés, etc. Estoy dando ejemplos, ¿no? Para que a través de esa revisión final que pueda hacer, me pueda dar cuenta de esto y pueda finalmente poderlos corregir con tiempo o cambiar lo que haya que cambiar y poder hacer un ejercicio de auditoría lo mejor posible. ¿Por qué? Tenemos que tener presente también asuntos como esto, problemas lingüísticos, culturales o sociales. No es lo mismo hacer una auditoría en Colombia que hacerla en Estados Unidos, por ejemplo. O en Colombia sí, pero no es, a veces hay situaciones particulares en cada región. A veces tenemos que acomodarnos, nosotros los del interior, vamos a hacer una auditoría allá en Barranquilla, Cartagena, tiene una forma de hacer las cosas, una forma de interactuar esas personas y a veces como que no encajamos en esa cultura. Es necesario que el auditor se adapte rápidamente, tener presente eso, ¿verdad? Y acomodarse el auditor más bien a esa condición y no que toda la empresa se acomode o a la forma de hacerlo el auditor, ¿verdad? Entonces, esos choques a veces que se encuentran ahí, esas diferencias, es necesario que adaptarse rápidamente y conocerlas, por supuesto, con la debida anticipación. A veces hay frases que utilizamos en el interior que por allá en la costa chocuana, no, por ejemplo, no es la misma, puede ser allá para ellos un significado, para nosotros puede ser otro, ¿verdad? O puede ser una ofensa esa palabra que yo utilizo aquí, para a ellos no, o lo contrario, en fin, cosas de ese tipo debería tener presente el auditor y poderlo corregir con el debido tiempo. Tener presente también entonces podríamos valernos de esto, por ejemplo, si los clientes han presentado quejas, conocer allá los PQR que llamamos, ¿cierto? Saber esa parte sería importante, porque allí hay información muy buena para analizar como auditores, ¿verdad? Si hubo, por ejemplo, incumplimiento de requisitos, si ha habido sanciones a esa empresa por incumplimiento de algunos requisitos legales, por ejemplo. Eso sería muy importante también tenerlo presente para poderlo evaluar en este caso de prevención de lavado de activos. O cambios significativos que haya tenido la empresa en su contexto, en la junta directiva, los cambios que hayan tenido en los socios, en las áreas geográficas, en la estrategia comercial, están cambiando ya una forma de hacer las cosas hoy producto de la pandemia, etcétera. Sería importante conocer todo eso también, ¿cierto? Y pues obviamente también los riesgos cómo los gestionó la empresa. Por supuesto, yo preguntaría, en este caso, como auditor externo, se preguntaría entonces cómo fue que se gestionó, cómo se hizo la gestión de esos riesgos, ¿verdad? Y está dentro del sistema.
qué metodologías, cómo lo hicieron, las matrices, el panorama, cómo se trataron el riesgo, cómo se ha hecho, etcétera. Lo que aprendimos aquí en un módulo, por ejemplo. Eso sería, pues obviamente, debería tenerlo presente. Y por supuesto que sería muy importante entonces esa interacción, por supuesto, conocimiento con las personas, la información, la entrevista, en fin, que pueda tener para recopilar, o esas facilidades que pueda tener para recopilar información, ¿cierto? Durante mi auditoría, para poder entonces poder hacerlo si es necesario, obviamente la auditoría remota, por supuesto, toda esa comunicación que fuera, si fuese necesario, esa interacción, si realmente se facilita, si es posible, si se puede lograr, etcétera, si tiene los recursos, ya dijimos, para poder hacer una buena auditoría. Entonces, sería conocer también, saber en los eventos que hayan, pues, la corriente de situaciones, de incidentes, de incumplimiento, ya dijimos, de incidentes, por ejemplo, estamos evaluando las operaciones consideradas como sospechosas o algunos asuntos que deba conocer adicional para poder evaluar también esas no cumplimientos, por ejemplo, no conformidades, ya dijimos, quejas de clientes, etcétera. Asuntos, por ejemplo, de cuidado con la información, fugas de información, todo este tipo de cosas, actos delictivos, por ejemplo, si es necesario dentro de la organización que pueda conocer para poder saber entonces si la empresa realmente tiene algún problema, por ejemplo, de cultura de cumplimiento, cultura de la legalidad, etc. En fin, asuntos que debo tener presentes, todos los riesgos, incluido por allá estas estrategias comerciales, por ejemplo, sería importante conocerla para aquello de la debida diligencia, cómo lo hacen con los clientes, cómo hacen el proceso, asuntos de este tipo que debería tenerlo entonces como procedimiento en la organización, por supuesto, porque allí habrá unos instructivos, una forma de hacer las cosas para la debida diligencia y que están establecidos por norma, ¿verdad? En este caso con los clientes, proveedores, terceras partes. Es importante entonces también tener presente que vamos a hacer entonces la composición del equipo, ¿verdad? Es fundamental saber entonces con quién vamos a hacer la auditoría, cuáles son las personas, tienen las competencias, ya dijimos, todas las condiciones, etcétera, porque es importante que esto sea ajustado al objetivo, a lo que nos planeamos para hacer lo que queremos lograr con nuestra auditoría. Por ejemplo, en la planificación podemos tener entonces cómo vamos a hacer este muestreo de las evidencias, ¿verdad? A veces esos procesos son tan amplios, grandes, que, por ejemplo, yo quiero ver cómo fue la debida diligencia para los clientes. Estamos colocando un ejemplo. Son 1000 clientes, 2000 clientes, pues entonces tengo que hacerlo a través de muestreo porque no alcanzo a ver todo. Tendría que dedicar muchos esfuerzos, mucho tiempo para dedicar los 2000 clientes, por ejemplo, para saber cómo fue la residencia. Entonces lo hago a través de muestreo. Eso es importante dejarlo presente inclusive desde el programa de auditoría, desde ya cuando estoy planeando mi auditoría, para que quede claro para todos que se va a hacer a través de muestreo, no va a ser al 100% de las evidencias, porque sería muy complejo en ese caso específico. Cuando es una empresa pequeña, procesos pequeños, hay 2, 5, 10 clientes, pues perfectamente lo puedo ver, no hay problema. O proveedores, o los PEPs, etcétera. O empleados. Son, a ver, tienen miles de empleados, pues sería a través de muestreo, ¿verdad? Eso debo tenerlo presente en la planificación. ¿Cuánta cantidad de personas? ¿Cómo hacer muestreo? ¿Voy a ver el 10%, el 5%? ¿Qué voy a hacer si encuentro entonces algunos hallazgos ahí? ¿Cómo hago? Si encuentro una tendencia, entonces, ¿qué más debo verificar? ¿Cómo debo ahondar más en esa situación? Si es un asunto repetitivo, por ejemplo, entonces, ahondar más, todo ese tipo de cosas que deba tener presente entonces para poderlo, en el momento de la auditoría lo puede ejecutar, se le facilita. Don Manuel, ¿me permite una pregunta? Señor. Dado que en este contexto lo que el delincuente busca es vulnerar el sistema y lo que busca es que algún tipo de operación sospechosa navegue en un mar de información, ¿existe algún método que tú recomiendes de segmentación, de análisis de esa información?
Sí, hay unas técnicas de segmentación. Sería muy importante que la empresa lo pudiera establecer como auditor en el rol de auditoría. Ya estamos hablando, digamos, en el momento de hacer la auditoría, cómo podría yo entonces segmentar eso, cómo podía verificar a través de esos muestreos. Yo normalmente lo aplico de esta manera, en forma aleatoria, muy aleatoria, imparcial, poder hacer las primeras verificaciones. Por ejemplo, si son 100 proveedores, pues voy a verificar, tomos 10 al azar. ¿Y qué hago? Porque es que a veces, no sé, pero por lo menos a mí me ha pasado que lo que se llama la ley de Murphy, ¿no? Es que preciso el auditor pega donde preciso es el único que no cumplía, y yo no sé por qué, pero a mí me ha pasado y tengo casos que pudiera comentar aquí, muchos que me han ocurrido, que preciso ese que yo seleccioné es el que incumple, los demás todos perfectos, pero desafortunadamente ese fue. Entonces, para veces, para evitarse uno de eso de que fue que traía muestras por allí ya preparadas, se dio cuenta que era el que estaba faltando, en fin, sea lo más imparcial posible, tomo esos muestreos en totalmente aleatorios. Por ejemplo, déjame ver el listado de proveedores. De esos 100, entonces vamos a seleccionar 10, que sea muy transparente para el auditado. Y le digo a las personas que estén por ahí, dame un número de 1 a 100. No lo conocen, no conocen cuáles serán. Entonces dame uno y yo le sumo. Entonces vamos a hacer las técnicas de mostrar de esta manera. Usted me da un número de 1 a 100 y yo lo multiplico por 2, por ejemplo, y ese es el que vamos a verificar. Es decir, que sea lo más imparcial posible para que, y si veo alguna en esa verificación de esos 10, estamos hablando del 10%, veo que hay incumplimiento y si hay una repetición, pues tendré que ahondar más. Entonces ya no cojo 10, sino cojo 20, porque necesito ver si es una tendencia de incumplimiento permanente o fue preciso uno o dos que no cumplieron. Y entonces, a veces en esos aleatorios es fundamental, es importante, porque la empresa, el auditado no sabe qué es lo que voy a ver. Todavía no sabe. Entonces tiene que cumplir al 100% porque preciso, pues, la que no cumple, por ejemplo. En fin, esas son como técnicas que les podría recomendar para que pueda hacer una buena verificación a través de ese muestreo. Ok, sigamos. Entonces, en mi planificación, ¿qué debo tener presente? Que debo generar entonces, a través de mi auditoría, cómo voy a buscar qué aportar, ¿cierto? Para que ese sistema pueda mejorar a través de mis hallazgos, ¿verdad? Entonces, hay que partir del principio, porque a veces vamos como auditores siempre a buscar la evidencia, a buscar en dónde está fallando la empresa, y es que si no saco yo tantas evidencias, tantos hallazgos, entonces no fue buena la auditoría. Ese tipo de auditor que era del pasado ya, es decir, si yo me nombraban como auditor y llegaba y no encontraba nada, pues entonces era mala auditoría, ¿no? Puede ser que la empresa haya cumplido muy bien. Entonces, si no saco un hallazgo, una no conformidad, entonces fue que no. El auditor debe entender, por lo menos desde el principio, saber que parte del principio que la empresa cumple, ¿cierto? Y tiene que hacer la verificación, por supuesto. Que si hay hallazgos, si se encontró, pues hay que registrar y no cumple, por supuesto. Pero a veces esa predisposición a encontrar, es que tengo que encontrar, es que tengo que buscar, es que tengo que por allí que buscar la caída, tengo que buscar. No, ese enfoque no es bueno. Hace las verificaciones a través de su lista de chequeo, se encontró bien, y si no, pues obviamente no va a colocar ninguna, pero a veces esos sesgos no es bueno. También ya dijimos qué riesgos puedo tener para lograr los objetivos de mi auditoría, ya lo comentamos. Los riesgos para el auditado también, por supuesto, que también tengo que tenerlos presentes. En caso de que no pueda cumplir, ese día se presentó alguna situación, se enfermó el auditado, ese día se bloqueó el auditado, porque es que una auditoría es intimidante, todavía está en nuestra cultura, que entonces una auditoría, entonces ese día hay estrés, hay problemas, ese día, esa noche anterior, las personas no pueden dormir, porque si hacen me encuentran un hallazgo y no puedo cumplir, entonces me van a sancionar, y etcétera, etcétera, todo ese tipo de condiciones. Entonces, a mí hay que tener presente eso, porque puede pasar que
tenían programado auditar a tantas esas personas ese día, pero ese día se enfermó, le pone un accidente, qué sé yo, y no fue posible. Entonces hay que tener presente también esa situación que pueda ocurrirse, pueda presentarse, ¿verdad? Y entonces, en mi programa de auditoría, pues debo tener entonces presente, pues obviamente, los recursos para ver si puedo lograrlo. Recursos financieros, de tiempo, etcétera, para poder hacer entonces mi actividad de auditoría. Ya dijimos que es necesario tener presente. ¿Qué métodos voy a utilizar? Tenerlo presente también. ¿Cómo voy a hacer, tener preestablecido también cómo van a ser mis verificaciones, cómo van a ser los muestreos, cómo va a ser entonces qué sitios voy a visitar, si es todas las sucursales, si es todos los sitios, si es todas las bodegas, qué sé yo, dónde están los procesos. A veces las empresas tienen los procesos en diferentes sitios de la ciudad. Entonces, ¿cómo voy a hacer es todo ese tipo de situaciones que se presentan en una auditoría? La disponibilidad de los auditores, las agendas, ¿no? Porque a veces presenta esa situación, las agendas hay que programar con tiempo porque los auditores pues tienen otros compromisos y entonces no se logra conciliar especialmente agendas, pues si es necesario los expertos técnicos, pues hay que también alinear todas esas agendas, lo mismo con el auditado, ¿verdad? Y especialmente que tengan, obviamente, que cumplan las competencias que determinamos a través de nuestro plan, nuestra programación de auditoría, definimos esos criterios de competencias, por ejemplo, de los auditados, pues asegurarnos que cumplan, ¿verdad? Antes, pues, si es necesario, pues cambiar o modificar esa situación con el debido tiempo. Ya dijimos entonces los riesgos de que pueda tener en la auditoría, por ejemplo, asuntos como estos desplazamientos, ¿verdad? ¿A dónde voy a ir? ¿Cuántas ciudades? ¿Cuál voy a dedicar? ¿Cómo es eso de la logística? ¿Cómo es eso de los transportes? ¿Cómo estar a coordinarlo precisamente con el auditado, que sería que asume sus costos, por ejemplo, si es que está transado de esa manera el ejercicio de una auditoría, porque hay diferentes formas de si soy un auditor externo, pues entonces depende cómo haya planteado la situación, pero tener presente eso de quién es la responsabilidad entonces de hacer esa logística, tener el transporte, etcétera, para poder hacer la auditoría. Si es dentro de la ciudad, entonces los tiempos de desplazamiento, y si es en Bogotá, pues mire todos los problemas que podemos tener, asuntos de ese tipo para que nos salga bien la auditoría. Las zonas horarias, ¿no? A veces se presenta eso también. Hay empresas que aquí en el interior trabajamos todos los días hasta el sábado, 2 días, por ejemplo. Y en otras partes del país trabajan hasta el viernes, X. O en otro país, si en diferentes países, pues allá trabajan unos horarios distintos, en fin. A ver, tener conocimiento de eso y poder anticiparnos así hay una dificultad. Por esa razón, no poder, por ejemplo, hacer una auditoría. Ya dijimos de las tecnologías de información, las comunicaciones, qué más herramientas necesito para poder hacer mi auditoría, cómo puedo hacer las verificaciones, etcétera. La información está disponible, en fin. La información documentada que debo tener presente con la debida anticipación, coordinado con el auditado, por supuesto que debe estar la información disponible, verificable en el tiempo, no sea que, porque le ocurre a veces que el procedimiento que establecieron no está, es que la persona que no tiene la clave, es que la persona que tiene ese proceso entonces tuvo un problema, hoy no hay quien más presente el documento porque es el que tiene la clave del computador, etc. Entonces, prever esa situación, porque a veces, y a mí me ha ocurrido una frecuencia, que no pueden verificar la información porque presentan todo este tipo de dificultades. Entonces, asegurarnos que realmente puedo tener la información lista, la tienen lista, la podemos verificar para que fluya y en el tiempo establecido puede hacer mi auditoría, porque si no se me va a salir de control esa situación y termino haciendo una auditoría y estábamos programado que fuera 2 días o 3 días y resulta que por todas esas dificultades se me va saliendo de control la situación y termino haciendo una auditoría durante una semana que no estaba previsto. En fin, cosas de ese tipo. Ya vimos también los requisitos relacionados con las instalaciones,
los espacios de seguridad, en cómo son debo tener el comportamiento dentro de unas instalaciones, las áreas que son, por ejemplo, restringidas, pues yo tengo que, obviamente tengo que tener un procedimiento o ajustarme a las normas internas que tenga la organización. Áreas, por ejemplo, estériles, si es una fábrica, por ejemplo, de, qué sé yo, de lácteos, entonces hay unas áreas muy controladas, pues si no tengo que ir hasta allí como auditor, si no tengo la necesidad de ir hasta allá, pues no hacerlo, evitarlo, pero si finalmente tengo que ir allí para verificar algo, pues hay que hacerlo, pero con los debidos protocolos y los cumpliendo todos, ¿verdad? Entonces, cuando defino mis objetivos de auditoría, pues tengo que tener presente algunas cosas también. Determinar el grado, pues obviamente, qué tanta conformidad va a tener, ¿cierto? Voy a evaluar entonces la capacidad que tiene la empresa de cumplir todos los estándares del sistema, por ejemplo, ¿cierto? Sería uno de los objetivos a cumplir. Verificar en su totalidad que la empresa cumpla con todos los requisitos del sistema, del CIPLAB, SARLAB, SALILAB, por ejemplo. Entonces, ¿en qué capacidad tiene ese sistema como tal para poder apoyar a la organización en el cumplimiento de todos los requisitos, ¿verdad? ¿Qué tan de verdad tiene esa capacidad a través de esos procesos o esa gestión que hace la empresa realmente pueda cumplir todo ese sistema establecido? La efectividad que pueda tener ese sistema, ¿verdad? Frente a los resultados esperados. ¿Qué tanto realmente se puede a través de la efectividad del cumplimiento, ¿cierto? De esos requisitos, la empresa pueda cumplir en su totalidad el sistema. También obviamente sirve para identificar entonces oportunidades de mejora, es decir, en dónde puede la empresa mejorar, o haya incumplimiento, en fin, que la empresa no pueda cumplir, pues precisamente de eso se trata la auditoría también, de que podamos identificar entre esas fallas, esos asuntos que no se cumplen y poderlos evidenciar para que pues obviamente se hagan las correcciones, las acciones correctivas, por supuesto. Evaluar la idoneidad y la educación o el avance, la madurez del sistema de gestión, ¿verdad? ¿Qué tanto robusto es ese sistema? ¿Qué tanta efectividad realmente o qué tanto le aporta a la organización en la confiabilidad, en sus objetivos estratégicos? En fin, ese sistema que implementó. Y por supuesto, para cumplir todos los objetivos que dijimos que a través de una auditoría, por supuesto, podría aportarle a esa política, a esos objetivos, ya dijimos, estratégicos. También podría ser para evaluar entonces el compromiso de las personas con el sistema, que tanto realmente están comprometidos, si realmente lo están haciendo en el día a día, si finalmente esas personas fueron capacitadas, realmente están en la capacidad de cumplir, en fin, porque finalmente lo hacen las personas, ¿verdad? Todo esto lo hacen las personas. Y el recurso, ese recurso es fundamental, importante. Y el auditor lo podría evidenciar. Si realmente ese recurso, como está en tu mano, pues, y sus competencias puede facilitar entonces el cumplimiento o no. ¿Cómo utilizan los recursos? Podría ser a través de una auditoría también. ¿Cómo se está utilizando los recursos para poder cumplir con el sistema? No, podría de alguna manera encontrarse por allí situaciones que puedan decir, ok, no, mira, es que los recursos que utilizaron son escasos o los que dieron no, en fin, de ese tipo de situaciones o no se está utilizando bien todos los recursos, el talento humano, los recursos materiales, financieros, etc. También podría servir para evaluar entonces la relación entre las partes interesadas, ¿cierto? Clientes, proveedores, terceras partes, empleados. Me podría dar cuenta entonces a través de de ejercicio de auditoría, entonces podría evaluar esa situación, porque a veces se encuentran unas situaciones muy complejas. No se hablan entre procesos, por ejemplo, no se hablan, no hay una comunicación fluida con los clientes, los proveedores respecto de nuestro sistema, o no hay esa información entre, bueno, la alta dirección, etcétera. Podría ser también cómo se ha entonces implementado o a las acciones para los hallazgos anteriores a través de otras auditorías, otras verificaciones previas, si realmente lograron mejorar o lograron implementar acciones para corregir esa situación o simplemente
a través de una verificación anterior dejaron el hallazgo, dejaron esa situación, pero nadie hizo nada y se quedó ahí y no se ha hecho absolutamente nada. Eso podría detectarse en una auditoría y el auditor podría entonces medir esa información, evaluar esa situación, decir, venga, no se ha corregido esto, ¿por qué razón? ¿Qué pasó? No se hizo nada, por ejemplo, para corregir la situación se encontró anteriormente. Evaluar los riesgos, por supuesto, en todo el proceso, por ejemplo, en la planificación de mi auditoría, qué riesgos puedo tener frente a los recursos que voy a utilizar en mi auditoría, qué riesgos también respecto del equipo de auditoría, las personas, los auditores, la competencia, ya dijimos todo ese tipo de situaciones que se puedan presentar, especialmente con las competencias de los auditores, qué dificultades, las agendas, todo ese tipo de cosas, en la comunicación, la interacción con la tecnología, los medios de comunicación que tenga para poder ejercer entonces la auditoría con facilidad. En fin, en la implementación del sistema como tal, por ejemplo, evaluar esa situación, oportunidades, los riesgos que hayan tenido o las situaciones complejas que hayan tenido para la implementación. El control de la información puede tener también a considerar esa situación, si ha tenido problemas, si hay problemas de la confidencialidad o la información suficiente o la información completa, que no esté sesgada, que esté en las condiciones adecuadas para poder verificar, en fin. Por supuesto que hay que verificar nuestro plan, nuestro programa con anticipación y tener presente entonces la disponibilidad que va a tener la cooperación de los auditados. Importante eso, para poder saber si realmente el auditado está en la disposición, tiene el tiempo, tiene las condiciones para poder ser auditado o si es necesario, pues producto de una gestión de riesgos, un análisis, determinar si más bien la postergamos, si hacemos otro día o a ese proceso lo dedicamos ya no el lunes, sino el martes por alguna razón específica, en fin, cosas de ese tipo que debemos tener presente. Hay diferentes tipos de auditoría. Podemos auditar como tal todo el sistema, como tal en su momento, puede ser auditar, estaba hablando de una auditoría en la empresa interna por procesos, lo que decíamos aquí en algún momento. Este mes voy a auditar el proceso comercial, perfecto. El mes siguiente voy a auditar el proceso de operaciones, el proceso de seguridad, etc. Puede ser algo puntual también, que pueda auditar por alguna razón específica, por un informe, por una inconformidad por aquí. Voy a auditar en un registro, lo que yo decía de las verificaciones aleatorias no anunciadas, ¿verdad? Que dan un resultado muy importante. Voy a dedicar solamente el formato, entonces la evidencia del cliente que lo probamos la semana pasada, ¿ok? Es válido hacer ese tipo de auditar y verificar eso también. Por productos o por unidad de negocio o por servicio, porque hay tantos servicios en la organización, entonces puedo también focalizar allí mi auditoría para verificar algo muy puntual, en fin. Bueno, las condiciones del auditor, pues, por supuesto que debe ser, como hemos venido manifestando, muy ético, lo más justo, ser veraz, sincero, honesto, todo este tipo de cualidades morales, éticas que debe tener un auditor, ¿verdad? Una persona que confiamos esa responsabilidad de verificar, de analizar la evidencia, de dar fe real de lo que está observando, ¿cierto? El auditor debe ser un observador permanente. Desde que inicia y va entrando a una instalación, por ejemplo, empieza a verificar cosas a través de todos sus sentidos. La observación es fundamental, todo lo está analizando, la forma en que las personas están haciendo su trabajo, los controles que tiene la empresa, lo está evidenciando permanentemente. Es decir, cuando vamos, a veces, bueno, los que ya de alguna manera tenemos años en la auditoría, ya detectamos con más facilidad, a veces hasta se vuelve un poco ya más conocedor hasta del lenguaje no verbal, para poder identificar si esa persona realmente me está diciendo
la verdad o no, o está tratando de sesgarme la información, o en fin, ya, eso lo da la experiencia, eso como decimos en la aviación, las horas de vuelo, eso no se da de la noche a la mañana. Los que llevamos mucho tiempo en esto, vamos identificando con mayor facilidad todo ese en dónde puede fallar el proceso y orientar entonces a verificar esas evidencias que posiblemente estoy entendiendo que hay alguna falla por allí en alguna parte. Entonces, el autor debe ser un observador permanente desde el momento que inicia inclusive su planeamiento de la auditoría, ¿verdad? Observa mucho, analiza, perceptivo, consistente y capaz de comprender situaciones, ¿verdad? Esa agilidad, esas condiciones de evaluador, de, de comprender muy bien lo que se le está diciendo, lo que está evidenciando, lo que está viendo, para poder emitir, obviamente, un concepto posterior, ¿no? Persistente, enfocado siempre a alcanzar los objetivos que se propuso como auditoría. Esto de persistente es fundamental. ¿Qué pasa? Para poder explicar esto, a ver si un caso que me ocurrió por allá, auditando un proceso de seguridad física en una empresa. Solicité que, para verificar la grabación de las cámaras, solicité que me dieran la grabación de la cámara de la entrada principal a las 8 de la mañana cuando yo ingresé por esa puerta. Y resulta que no, que es que más tarde, porque es que la persona no está, porque las claves, porque listo, ok, perfecto. Entonces, más tarde me entregan esa evidencia, yo quiero verla. Y ya era la tarde, ya casi cerrando auditoría, cuando no aparecía, pero como yo había notado, y ese es un asunto que les recomiendo cuando somos auditores, es que escriban muy bien, den unas notas en papel, desafortunadamente, porque si a veces la interacción con el computador no somos muy hábiles, entonces para escribir rápido y tomar la nota en el momento preciso para saber qué fue lo que pregunté, cuál era el número del documento, el código del documento, etcétera. Tengo que precisar eso muy bien porque después en el informe de auditoría es cuando voy a tener problemas. ¿Qué fue lo que vi? ¿Cómo era el procedimiento? ¿Cómo se llamaba el procedimiento? ¿Cómo se llamaba la persona? No me acuerdo, etcétera. Escribir mucho. Entonces, como había escrito en mi agenda, en mi papel, entonces había puesto ahí con un asterisco grande para un pendiente. Entonces, ya cuando por la tarde persistí, dije, por favor, no me han traído la evidencia que yo solicité esta mañana. Y era precisamente porque estaban dilatando en el tiempo para ver si realmente se me olvidaba y no verificaba porque esa cámara, preciso ese día, no grabó esa cámara. Entonces, quedaba en evidencia que no estaban haciendo los controles. Y fue esa cámara, verificamos todas las demás, todo estaba perfecto, pero preciso, como esa ley de Murphy se cumple, lo que yo pedí, precisamente en ese momento no grabó. Es decir, es como para ilustrar un poco entonces para aquello de ser persistente el auditor. No pude ver yo ahorita, tomo nota, dejo un pendiente, pero no se me olvida. Siempre tengo que verificarlo, ¿verdad? Es para eso ese caso que les comento, precisamente para poder explicar eso. No sea que se nos olvide y finalmente no pueda evidenciar. Capaz de llegar a conclusiones, ¿no? Sintetizar, procesar y lograr conclusiones objetivas, ¿verdad? Conceptos puntuales, objetivos, ¿verdad? Tiene que ser autosuficiente el auditor, ¿no? Debe valérsela por sí solo, no necesita llevar tantos auxiliares, ¿no? No necesita tantos secretarios, tiene que ser muy hábil, muy rápido para verificar, para tomar nota, para observar, para analizar un documento. Debe ser, por supuesto, tener esas habilidades, porque a veces tenemos dificultades con el tiempo. El tiempo para un auditor es una carrera, saber utilizar bien el tiempo es fundamental, porque siempre el auditor se queja porque no tiene tiempo suficiente para verificar. Uno quisiera verlo todito. Entonces, a veces se nos dilata el tiempo y cuando nos damos cuenta ya estamos retrasados y no alcanzamos a verificar lo que dijimos que íbamos a verificar. Entonces, el manejo del tiempo es clave, es fundamental. La agilidad para poder entender, para poder comprender la información, para poder saber preguntar, para poder obtener bien la información. Vamos a ver ahorita más adelante las técnicas de pregunta. Y pues adaptarse fácilmente a las condiciones de tiempo, de cultura, de la forma de hacer las cosas, etc. Entonces, ¿qué más es?
tener como condiciones el auditor, actuar con fortaleza, aunque esas acciones no siempre sean populares. A veces toca redireccionar, a veces toca utilizar un poco, ser de carácter y tomar, decir, un momento, esto no fue lo que yo pregunté fue esto, lo que necesito que me muestren es tal cosa. A veces es necesario conductar de alguna manera, obviamente con el debido respeto, sin ir a maltratar a nadie, sin ir a esto, pero sí, a veces el auditor tiene que tomar unas posiciones a veces porque se van saliendo de control, ¿verdad? Y tiene que lograr el objetivo. Siempre estar también abierto a mejorar, ¿no? Pues no tiene la última palabra, ¿no? Por supuesto, si me doy cuenta que tengo que también yo redireccionar mi situación, redireccionar lo que estoy haciendo, porque encontré una situación que de pronto no era la que yo esperaba, pues tengo que mejorar mi técnica, mejorar la verificación, en fin. Siempre estar uno pendiente de eso, ¿no? Tienen que ser muy respetuoso, ¿verdad? Con los auditados. A veces auditados, a veces auditores se salen un poquito de esa situación y se vuelven muy, bueno, como muy, ¿cómo le digo? Muy intimidantes, si esa es la palabra, ¿verdad? A veces creemos que el auditado, pues, debe ser, pues, tiene que tener todas las, o sea, tiene que acomodarse a mi forma de hacer, a mi forma de mi cultura. Entonces, si yo soy de tal posición política o religiosa, qué sé yo, entonces queremos que a veces que el auditado, o sea, no, no es respetar todas esas condiciones del auditado. Además, porque eh, a veces el auditado se nos puede bloquear, como se dice en la comunicación, ¿no? Como ya le dijeron que lo iban a retirar de la empresa si el auditor encontraba un hallazgo, entonces, pues claro, ese auditado ese día está totalmente estresado, está choqueado, está preocupado, está muy estresado. Eso lo debe entender muy bien el auditor para poder distensionar esa situación, poder manejar la situación y poder que sea una correcta, una buena verificación. Todo eso se presenta a veces. Obviamente, colaborador también. La comunicación efectiva, por supuesto, también. A veces es necesario permitir, por ejemplo, que si no tienen la evidencia en el momento, ok, me la presentan más tarde, como en el caso que les manifesté. De alguna manera, permitir no ser tan de pronto autoritarios en eso, ¿verdad? Pero obviamente sin dejar de verificar. Por supuesto que debe ser una persona muy recursiva, ¿no? Todos los medios para poder hacer un buen trabajo de auditoría. La seguridad que debe presentar un auditor, la seguridad la da que la formación, la experiencia, ¿verdad? La preparación de mi auditoría, la seguridad la da esa forma en que yo me vi también, pude leer los documentos bien para poder preguntar con precisión, por ejemplo. Es decir, no ser tan dubitativo en eso, de ser muy preciso, ¿no? Por supuesto, valores como la ética, la justicia, ¿no? Tenemos que ser orientados a lo que yo vi, no porque me pareció, no me cayó bien la persona o porque no conecté bien con esa persona, entonces ahora voy a dedicarme pues a fustigarlo porque tengo que sacarle algún hallazgo para, no, totalmente independiente, ya dijimos, no tener los sesgos, no tener esos conflictos de intereses, orientado siempre a la evidencia, ¿no? Ya hemos repetido eso bastante. Es a lo que vea, lo que observa, lo que yo estoy palpando y evidenciando con eso es que voy a emitir juicios, ¿no? Evitar malos entendidos, ¿no? Precisar en la pregunta. Saber preguntar es un arte muy importante. Para obtener una buena información tengo que saber preguntar con precisión para que el auditado entienda qué fue lo que yo quise verificar, ¿verdad? A veces se presenta eso, que hay una buena comunicación, no comunicamos bien, no preguntamos bien y el auditado se confunde, por ejemplo. Entonces hay ese tipo de situaciones. Es que yo pensé, es que yo creía, es que, en fin, divergencia de situaciones. El auditor debe ser muy preciso en eso. Y por supuesto, no polemizar, ¿no? Aquí no vamos a entrar en polémica. Si no tiene, no tiene. Si no cumplió, pues no tiene la evidencia, pues ya, listo. ¿No? ¿Qué más podemos hacer? No cumplió, ya. Y no permitir a veces que el auditado a veces se salga por allí, como se dice, se salga de control y trate de justificar lo injustificable, por ejemplo.
Aquí no venimos a polemizar de diferentes cosas, la evidencia, si no está, pues no, y si aquí no venimos a hablar de política, no venimos a hablar de religión, no venimos a hablar de fútbol, etcétera. Vamos a hacer una auditoría y tenemos que estar centrarnos, eso es lo que vinimos a verificar, ¿no? ¿Verdad? Porque es que a veces también ocurre, el auditado a veces es, en eso a veces son hábiles de manipular al auditor, ¿no? Termina hablando de fútbol o terminan hablando de política y termina siendo un problema, entonces no. El auditor debe ser muy centrado en eso y, por supuesto, no permitir esos temas diferentes. Si es necesario felicitar, reconocerle a un auditado que hizo una muy buena tarea, que excelente, es necesario hacerlo también porque es un acto de justicia, ¿verdad? Porque se esforzó más de lo necesario, inclusive de lo que se requería, el estándar hizo algo extraordinario, pues hay que reconocérselo y ojalá al público también, para en un acto de justicia a ese auditado, ¿verdad? Que hizo mayor, hay que, a veces los auditores en eso no somos muy, no somos muy dados a reconocer eso. Es importante también, si es necesario resaltar esa actitud, perfecto, sería muy bueno. Por supuesto que el auditor debe prepararse muy bien. Los auditores tenemos que saber muchas cosas, prepararnos de tantos temas, ¿no? Cada vez que vamos a hacer una auditoría en una empresa distinta, emprendemos cosas y a veces tenemos que leer un poco, por ejemplo, de ese sector económico, de ese tipo de negocio, de todo, porque y actualizarse muy bien en las normas, especialmente en lo actual, ¿no? Es fundamental que el auditor siempre sea un lector y sobre todo prepararse, actualizar sus conocimientos, en fin, conocer muy bien antes, ojalá de esa empresa, conocer cómo funciona, quiénes son los accionistas, con la anticipación, conocer todo eso, en fin, lo que hay que decir, llegar a improvisar en una auditoría, ¿cierto? Llegar a leerme el procedimiento allá porque no, es difícil en un momento, en una auditoría, leerme 50 páginas que tiene el procedimiento, por ejemplo. Esto de la puntualidad es fundamental. Si un auditor no llega en el tiempo que se estuvo establecido, llegó tarde por alguna razón, pues empezó mal su auditoría. Y de ahí en adelante la situación se va a hacer compleja. Primero, por eso la planeación, por eso los recursos, por eso hacer la gestión de riesgos de mi ejercicio de auditoría, tener previsto toda esa situación, porque lo maluco que uno se siente, a mí me pasó, por supuesto, no le comento aquí porque no alcanza el tiempo para hablar de casuística, pero muchas cosas me pasaron a mí en mi etapa de formación como auditor. Entre esas, pues tuve dificultades una vez con la ubicación de una empresa y llegué tardísimo porque pues no preveí la situación, no hubo una buena planeación y llegué casi a las 10 de la mañana, imagínense, era a las 8 y todos esperando el auditor y yo a las 10 de la mañana no había llegado, pues para mí eso fue terrible, catastrófico, para eso no me vuelve a ocurrir jamás en la vida. Entonces es importante tenerlo presente. Ya dijimos, hay que ser insistente, persistente, especialmente en la verificación de la evidencia. Perceptivo, permanentemente estar evaluando cosas, observando, analizando, escuchando bien todo lo que estoy percibiendo a través de mis sentidos, ¿no? Muy importante. Ya dijimos, comprender estos tipos de riesgos, planificar, organizar el trabajo de manera efectiva, especialmente con el tiempo. El tiempo de un auditor es siempre escaso, cuidado con eso. Es fundamental estar muy ajustado a esa planeación, el plan que hice para verificar y manejar muy bien el tiempo, especialmente en las verificaciones. Eso del tiempo para mejorarlo, para tenerlo presente, para que me alcance el tiempo, también se deriva dependiendo de cómo puedo evidenciar, puedo evaluar las evidencias, cómo debo preguntar para que sea preciso en la respuesta también el auditado. Y todo eso lo empieza a manejar precisamente para poder lograr entonces el tiempo establecido, poder hacerlas y verificar y que no me quede nada por allí, porque de pronto me desvié del tema, porque de pronto permití polémicas, de pronto y el tiempo no alcanzó para hacer verificar todo lo que tenía que verificar de acuerdo a mi lista de chequeo. Entonces, lo que no debe ser el auditor es lo contrario a lo que hemos visto anterior.
lo que no debe hacerse, pues es el opuesto a lo que ya hemos visto. Por ejemplo, o sea, permitir la controversia o ser controvertido, ser negativo. Desde el principio, creer que es que eso no cumple, no, no, nada le sirve, no, es que eso no, no es, no. En fin, eh, por supuesto que no debe juzgar con, o criticar con injustamente, o sea, o prejuzgar, por ejemplo. No, es que yo pensé, es que yo que necesitaba era que me trajeran el documento en letra no sé qué, y si no, eso no me, no. Es decir, llegar a esos extremos, no. Mucho menos causar este tipo de situaciones, generar discusiones innecesarias. A veces cometemos esos errores. Este error que a veces se ha escuchado o se ocurre de comparar al auditado. Ah, pero es que como su compañero de allá, el otro proceso sí lo hace bien y usted, eso es error. Como la otra empresa, allá sí lo hacen determinado y usted no, eso no debe hacerse. Como auditor, tener cuidado con eso, ¿verdad? Entre otras cosas, ¿no? Entonces, el proceso de entrevista es fundamental para poder obtener una buena información. Entonces, saber preguntar, fundamental. Por supuesto, saber escuchar. Y a través de la observación para poder analizar, evaluar y registrar. Entonces, la clave de la pregunta, ¿no? Ahora vamos a ver algunos ejemplos. De aquí depende, inicia el proceso. Si sé preguntar, oriento bien al auditado lo que yo quiero entender, lo que yo quiero ver, pues empieza bien el proceso. Y por supuesto, tener escucha, por supuesto, al auditado con el debido respeto, escuchar también al auditado, porque es que a veces ocurre que no. En fin, el proceso de la entrevista como tal. Saber preguntar, saber escuchar, observar, analizar, evaluar la información y, por supuesto, registrarla, porque tenemos que dar un informe de esa situación. En alguna forma hay que registrar, tomar buenas notas para poder realizar un informe completo, con evidencias, con información precisa, en fin, no dubitar en eso porque a veces nos pasa. Entonces, cuando le pregunto, pues es porque quiero recolectar información, ¿verdad? Porque quiero aclarar ideas, verificar la exactitud de lo escuchado, por ejemplo, una pregunta cerrada, puntual, para verificar entonces con mayor precisión alguna situación. Por eso es que hago preguntas, precisamente. Hay tipos de preguntas, ¿no? Yo iniciaría, o normalmente se inicia con una pregunta abierta. Cuénteme cuál es su proceso, cuál es su responsabilidad, ¿cierto? Cuénteme cómo es el proceso de selección de proveedores. Una pregunta abierta. Y el auditado, pues como conoce su proceso, ¿y para qué es una pregunta abierta? Para verificar si quien está respondiendo, que es dueño de su proceso, pues lo conoce muy bien y explica con suficiencia ese procedimiento. Pero si yo hago una pregunta de ese tipo, dice el procedimiento para que dijeron que tenía para la selección de proveedores, y empieza el procedimiento, ¿cómo así que procedimiento? ¿Dónde está? No lo encuentro. Pues de ahí en adelante no me no lo sabe explicar ciencia, pues no me diga que lo compre en la práctica, ¿verdad? Entonces, esa pregunta abierta a veces inicia uno con ese tipo de preguntas, ¿verdad? Para darle también la oportunidad al auditado de que cuente lo que hace, cuente todo su proceso, si los conoce bien, si lo entendió bien, si lo aplica, etcétera, como una pregunta abierta. Y voy bajando a preguntas entonces ya más específicas. Por eso viene la pregunta de sondeo, la pregunta cerrada. Déjeme, muéstreme esto, déjeme ver la evidencia, déjeme ver el formato que usted me acaba de decir que lo tiene en su procedimiento. En fin, también hay tipo de preguntas capciosas, agresivas, ya vamos a ver, para que tengamos presente eso y no, ojalá, ese tipo de cosas abiertas. Por ejemplo, estas, ejemplos de preguntas, entre otras, ¿no? Dígame, coménteme, cuénteme, abierta para que pues, el auditado pueda expresarse abiertamente. Para traer información, ¿cierto? Permite, obviamente, una pregunta abierta, el auditado puede desviarse inclusive
permite esa situación, ¿verdad? Porque pues está hablando de tanto que su proceso que termina hablando de pronto de otra cosa y el auditor debe tener la capacidad de decir, un momento, se está desviando del tema. Estamos hablando es del proceso de selección de proveedores y la debida diligencia que le hizo los proveedores. No estamos hablando de por allá de alguna otra cosa. Estamos hablando de eso, ¿verdad? Entonces, esas preguntas abiertas pueden tener esa situación de que el auditado a veces se va explicando cosas y termina hablando, bueno, en fin. Pero para eso está el auditor, para encauzar nuevamente la pregunta y lograr que el auditado se centre entonces en lo que pregunté, ¿cierto? Porque también puede presentarse de que el auditado puede expresar sus puntos de vista respecto de algo. Entonces ahí viene la subjetividad. Entonces no es que yo pienso, es que yo creo, es que mi experiencia es que tal cosa. No, es lo que dice el procedimiento, lo que dice el requisito del CIPLAB, SARLAB, SERILAB, es lo que dice allí exactamente que debe cumplir. Puede pasar eso, pero para eso el auditor está pendiente de encauzar la pregunta. Y preguntas de sondeo, por ejemplo, estas. Dime más acerca de qué quiso decir con, dame un ejemplo de cómo funciona esto. En fin, ejemplos de preguntas de sondeo, ¿verdad? Que pueden servir para orientar mejor. Y entonces nos sirven precisamente para eso, para aclarar, para confirmar situaciones, para precisar información, para evitar malos entendidos, pues brindar más información o con mayor profundidad respecto de algo. Para eso se hace una preguntas de este tipo, de sondeo. Preguntas cerradas, pues muy puntuales, ¿no? Son las que exigen una respuesta breve, casi que diga sí o no, ¿cierto? Por ejemplo, como estas. Es una pregunta muy puntual, cerrada. ¿Usted hizo esto? ¿Usted aprobó esto? ¿Usted hizo tal cosa? ¿Sí o no? El auditor, ¿qué tendrá que decir? Pues sí o no, y ya, no más. Y sirve para verificar, por supuesto, la comprensión, para confirmar exactitudes, eliminar malos entendidos también, preguntas muy puntuales, ¿verdad? Las capciosas también las hay. Lo que no debería hacerse es una pregunta de este tipo, ¿cierto? Porque en una pregunta ya de esta naturaleza se está casi que ya está ofendiendo al auditado, ¿no? Entonces, esas preguntas de doble sentido, no preguntas que permiten que se distorsione o se malinterprete situaciones, ¿cierto? Es importante que tengamos pendiente cuidado con ese tipo de preguntas y no hacerlas, ojalá, la precisión. Es como esas preguntas este tipo de preguntas, por ejemplo, que sugieren la respuesta. Supongo que sabe que esto es una violación a la ley. Pues ya como que ya está la respuesta, ¿verdad? En fin, entonces, preguntas de este tipo, evitarlas, ojalá, no hacerlas porque no ayudan, no dan buena información y al contrario, por ahí se permiten que se tome una posición distinta. Mucho menos las preguntas agresivas, ¿verdad? Tener cuidado con esto porque una pregunta de este tipo ya está casi que están a punto de suspender la auditoría, ese auditado está a punto de suspender esa auditoría o está a punto de que lo saquen de la empresa. Cuidado con esto, ¿no? Preguntas agresivas, faltar al respeto del auditado, es decir, no, eso bloquea totalmente una comunicación y crea una situación muy compleja, de mucha controversia, de mucho estrés y eso no está bien. Y las preguntas múltiples, lo que considere que deba preguntar adicional, ¿no? Para poder precisar alguna situación o otro tipo de preguntas, ¿verdad? Entonces, pues que pueden también ser preguntas que sirvan, o a través de las preguntas múltiples, inclusive pueden generar confusión, porque si no la hace hacer, por supuesto, si no tengo la precisión de hacer la pregunta, ¿verdad? Se puede desviar el auditado puede inclusive entender algo que no quiso, el auditor quería una cosa y el auditado entendió otra y está respondiendo a una situación diferente, ¿verdad? Entonces, repito, en la forma de preguntar el auditado es importante, el auditor, perdón, preparar muy bien las preguntas con puntualidad, orientada a lo que yo quiero saber,
que me entienda las palabras, utilizar palabras adecuadas, utilizar como le digo, las palabras adecuadas para ese proceso, por ejemplo, o para esa condición, que sea entendible por el auditado, el nivel cultural, el nivel de escolaridad. Tenemos que hacer no preguntas tan técnicas, en un lenguaje tan técnico que no me entiendan, en fin. Porque a veces se bloquea la comunicación por diferentes formas. El lenguaje no verbal es clave en esto. Una actitud, una mirada, mostrar impaciencia, los gestos, los movimientos, en fin, da mucha información, tanto el auditor como el auditado, ¿verdad? A veces decíamos por allá en algún momento que nosotros hablamos más en nuestro lenguaje no verbal que inclusive lo que decimos en palabras, a través de la forma de actuar, ¿no? Hoy no se da tanto porque mire que aquí si no nos estamos viendo, por ejemplo, entonces no sería fácil esto a través de estos medios que estamos utilizando, pues escuchando solamente, pero no estamos viendo el lenguaje no verbal en su conjunto, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado con eso porque eso bloquea la comunicación, ¿verdad? A veces esos gestos, esos movimientos dan a veces interpretaciones sesgadas, etcétera, y de pronto puede confundir o puede generar un problema inclusive en el auditado, ¿verdad? Hay diferentes tipos de auditados y los van a encontrar en la práctica. Por ejemplo, el auditado tímido, ese que se bloquea totalmente, que no sabe que se le olvidó ese día hasta cómo se llama, porque lo amedrentaron tanto con la auditoría que ese día esa persona no sabe ni no entiende nada, ¿no? Se bloqueó. El auditor debe tener esa capacidad de poder desbloquear esa comunicación, generar esa confianza, generar las condiciones para poder auditar. Hay otro tipo que es de auditado que se llama el agresivo, ¿no? Ese que todo lo sabe, ese que todo lo que el auditado no es es decir, ese auditado que no le gusta que lo auditen, que es el que sabe más, obvio, sabe más del tema, quiere entonces manipular, quiere, bueno, bloquear la comunicación, crea problemas, en fin, agresivo. El distraído, ¿no? Está en todo menos en la auditoría. Está por allá siempre atendiendo llamadas porque ese día sí le entran todas las llamadas en el momento que estamos en la auditoría. Ese día se le presentó no sé cuántas cosas, ¿no? Es difícil encauzarlo porque tiene tantas distracciones que no logra concentrarse en lo que estamos haciendo en la pregunta, bueno, resolver esa situación que estamos queriendo verificar. O el evasivo, ¿no? Le pregunta una cosa y termina hablando de política. Le pregunta dónde está el procedimiento y resulta que está hablando de otra cosa. Hay que encauzar. El auditor debe tener esa capacidad de rápidamente encauzar esa situación, porque también encuentra uno ese tipo de auditados, ¿verdad? O el que tiene las muestras preparadas, ¿no? Como quien dice, audíteme esto, que es lo que tengo bien. Eso lo debe detectar un auditor. Es que aquí están, las tienen de una vez sobre el escritorio, sobre todos los proveedores, los clientes que tienen muy bien, que cumplen con todas las evidencias. No, el auditor debe saber identificar eso y hacer su propia selección, ¿verdad? A veces el auditado tiene esa habilidad para encauzar al auditor y orientarlo hacia donde él quiere que le verifiquen solamente. El tipo cultural, ya dijimos, ¿no? Vamos a hablar entonces, vamos a auditar en la costa atlántica o en la costa pacífica o aquí en el interior, entonces en unas condiciones, ¿verdad? Y pues tenemos que acomodarnos a eso porque tenemos que ajustarnos a esa situación. También se presenta el chantaje emocional, ¿no? Es que si me saca una no conformidad o si no cumplo en el informe me pone que no cumpla alguna situación, entonces
me van a echar de la empresa y yo soy una madre soltera y mis hijos y no sé qué más y no tengo, entonces el auditor termina en un chantaje emocional y, ay, pobrecita, sí, entonces diga, no la perjudiquemos, no le creamos un problema, ¿verdad? A veces lo hacen hay auditados que son muy hábiles en eso, ¿no? Entonces, a veces el auditor cae en esa situación y no verifica o es laxo ahí, eso es tener presente esa situación también. El auditado que le contesta solamente sí o no, respuestas limitadas. Le pregunta, cuénteme del procedimiento, ¿qué dice el procedimiento? Sí o no, o algo así muy sencillo, no lo sacan de es a veces complejo. Se encuentran ese tipo de auditados con alguna frecuencia. Ok, vamos a ver si logramos entonces avanzar un poco para que dejemos un tiempito a ver si hacemos unas preguntas al final, unos comentarios. Entonces, la información, documentos, a tener en cuenta para nuestra auditoría. Los documentos que debemos tener, ¿verdad? Preparar nuestra lista de verificación, nuestra de chequeo. Un auditor debe tener con anticipación su lista de chequeo, de su documento muy importante. Tener escrito, determinado qué es lo que va a verificar. Debe verificar todos los componentes, los requisitos que requiere ese sistema de prevención del lavado de activos, ¿verdad? Por tanto, su lista de chequeo será muy bien, una muy buena herramienta. Y preparar, ¿verdad? Para que no se le olvide por ahí cosas que tenía que verificar y darle cumplimiento en su totalidad, ojalá, a esa lista de chequeo que dijo, lo que dijo que iba a verificar, ¿no? Puede ser digitales, hoy en computador, todo eso es válido, ¿no? Lo mismo les muestreo, ¿no? Prepararlos, no llegar a improvisar. Yo voy a dedicar esto, voy a dedicar tantos proveedores, tantos clientes, tantos empleados, tantos PEPs, voy a dedicar, etc. Porque ya conoce, ya ha leído procedimientos, ha leído y sabe el contexto de la empresa y sabe a qué se dedica y el sector económico, etc. Puede también verificar información, puede ser a través de audios, a través de grabaciones, a través de filmaciones. Hoy es válido todo eso, ¿verdad? Puede evaluar esa información. También, no en evidencia, por supuesto. Bueno, y entonces, nuestro equipo auditor, si es un equipo de varias personas o varios auditores, pues habrá un líder, ¿no? Que va a coordinar, pues obviamente, a todos este equipo. Ese líder, pues tendrá unas condiciones, obviamente, de más experiencia, de mayor habilidad y de mayor conocimiento para poder liderar a un equipo. Vamos a ver si pasa rápido. Ok. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tener presente para seleccionar mi equipo auditor, pues las competencias que dijimos, o los requisitos, las condiciones que debía tener ese auditor, ¿verdad? Ya establecidas. Tener en cuenta entonces los principios de auditoría que dijimos que con anterioridad hemos hablado aquí. Entonces, para que ese equipo, ese criterio de selección, pues obviamente están orientados a esos principios de cumplimiento de esos equipos. La interacción entre ese equipo es fundamental, comunicación permanente durante el tiempo de auditoría, ¿verdad? Para poder hacer unas buenas conclusiones, una interacción, compartir la información, tener buenos, digamos, coincidir en los puntos de vista, en fin. Porque hay algunas complejidades en el proceso de auditoría, ¿verdad? Tener presente eso, todas esas dificultades que se pueden presentar, especialmente dentro de un equipo. Son varias personas, no hay personas con criterios unificados, con situaciones, cada uno tiene unas posiciones a veces divergentes, tan divergentes que es difícil conciliar, por ejemplo. Y por supuesto que debemos tener presente ese conflicto de intereses cuando estamos seleccionando el equipo de auditores. Es decir, si esa persona trabajó en esa empresa o fue destituido de esa empresa y ahora viene como auditor, pues entonces adivine cómo va a ser entonces ese sesgo, ¿verdad? O ese auditor hace parte de la junta directiva, pues no sé si eso será. Entonces, tener presente todo eso. El equipo de auditores debe ser, o el auditor debe ser lo más imparcial posible, más independiente posible. Por eso es aconsejable auditorías externas. Yo, cuando soy consultor en esto, aconsejo o doy mi opinión de que
ojalá sean auditorías externas. Son más importantes, son más orientadas a menos conflicto de intereses, información menos sesgada, etcétera, y aportan mucho más. Y esto de asignar responsabilidades, por supuesto, fundamental, saber qué hace cada quien, cada uno de los miembros del equipo auditor, qué es lo que debe verificar, cuáles procesos le corresponden, verificar, en fin, establecerlas con la debida anticipación. Entonces, en el proceso como tal ya de ejecución de la auditoría, entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es que establecer un contacto con el auditado con la debida anticipación para establecer cosas, ¿verdad? Cómo son las condiciones, si están bien los criterios, cómo va a ser la comunicación, cómo, en fin, todo lo que dijimos anteriormente. En ese primer contacto con el auditado, entonces establecemos todo eso y estamos de acuerdo. O si hay divergencias, o hay claridades que hacer, o hay cosas que de pronto tenemos que corregir, en fin. Por ejemplo, confirmar esto, el nivel de autoridad que tengan esos procesos. Por ejemplo, si tiene la capacidad de tomar la decisión para hacer la auditoría de esa manera, para aprobar un plan de auditoría que vamos a conjuntamente a aprobar, ¿verdad? Solicitar, verificar, tener mayor información de esa persona para poder hacer una buena auditoría, tener todo el contexto, la información suficiente, ¿verdad? Hay que conocer entonces también con la debida anticipación los requisitos legales que cumple esa empresa. Una empresa que es del sector, qué sé yo, bancario, bueno, el sector minero, no sé, tiene algunas particularidades de esa empresa que hay que conocer, ¿verdad? La debida anticipación, por eso ese contacto con el auditado inicial es importante. Conocer entonces las condiciones de la empresa, los reglamentos, procesos, etcétera, y otras cosas que de pronto sean necesario clarificar con el auditado para que obviamente tengamos toda la información posible para poderle evaluar, hacer esos acuerdos que es necesario tener, entonces, para que coincidamos entonces en nuestro plan, por ejemplo, cómo va a ser la ejecución de la auditoría, los recursos, el tiempo, si lo podemos hacer, etcétera. Y arreglos, pues obviamente, especialmente en el cronograma, ¿no? Entonces, un cronograma de cuándo vamos a auditar cada proceso. Talento humano lo vamos a verificar entonces el lunes a las 8 de la mañana, el otro a las 10, en fin. Estar de acuerdo. Si proponemos ese cronograma y esa forma de hacer las cosas, entonces el auditado puede decir, no, espera un momento porque ese día tenemos una situación que ese proceso no puede atender a esa hora. Ok, cambiémoslo, etc. Ajustémonos. Y si es necesario, pues los observadores definirlos con la debida anticipación, pues si lo van a hacer, si la empresa va a solicitar que haya personas que estén presentes, otras personas en la auditoría, o etcétera, lo que hemos hablado con anterioridad. Y finalmente, resolver los problemas que sea necesario resolver. Por ejemplo, el auditado se dio cuenta que viene un señor a auditar también que trabajó en esta empresa un tiempo y tuvimos dificultades, tuvimos que retirarlo de la empresa por alguna razón. Pues el auditado está en su proceso de decir, un momento, yo no me permito que venga esa persona a mi empresa o ese trabaja con la competencia o etcétera. Entonces, no voy a permitir que venga una persona en esas condiciones a conocer mis procesos, a conocer información, etcétera. Ese tipo de condiciones que se verifican, se dan en ese momento. Y por supuesto, determinar si es viable la auditoría en esas condiciones, ¿verdad? O si no, al contrario, habría que entonces suspenderla o modificar la fecha o hacerlo de otra manera, tomar decisiones respecto a eso para poder entonces tener las condiciones por lo menos mínimas. Entonces, también precisar cómo va a ser la recolección de la información, ¿verdad? Los documentos, dónde está la información, cómo se va a recopilar, cómo se va a verificar, cómo va a hacer todo eso. Y verificarla ojalá con anticipación, con esa revisión de documentación anticipada que les decía, ¿no? A veces es necesario acordar entonces qué procedimientos que necesito leer con anticipación para hacer mi lista de chequeo, para hacer mi preparación de auditoría, qué necesito saber para poder contextualizar, llegar preparado con las preguntas, etcétera, con la debida anticipación. Sería fundamental tener presente eso.
Ya dijimos, enfoque basado en riesgo, los objetivos, los criterios, todo lo que deba tener los métodos, metodologías de auditoría, las ubicaciones físicas de los recursos, esto ya lo hemos visto, ¿cierto? Técnicas de muestreo de instalaciones, ok. Asignar los roles del equipo de auditores es fundamental, porque se precisa entonces lo que va a hacer cada quien, cómo lo va a hacer, en dónde lo va a hacer, a qué hora lo va a hacer, qué va a auditar, etcétera. Ese tipo de cosas que se necesitan precisar en el equipo como tal. Ahora, si es una sola persona, pues no habría problema, porque es una sola persona que va a auditar, pero cuando hay varias personas, pues se presenta este tipo de situaciones. Por ejemplo, las ubicaciones específicas, las áreas geográficas, etc. Ya dijimos que los auditores deben respetar las normas internas de la organización. También, obviamente, se necesita que será también, obviamente, el rol que sea el testigo, por supuesto, de la auditoría, ¿cierto? Frente al auditado. Ayuda también en esos roles establecidos a recopilar la información. Ese equipo, por supuesto, cada uno tiene precisiones de qué información va a verificar y, por supuesto, que no se reprocesa o no se duplica funciones. Es muy importante tenerlo presente. Ya dijimos, entonces, la lista de chequeo, todo lo que voy a verificar, cómo voy a verificar, qué evidencias voy a tener, qué es lo que voy a tener como verificación, como evidencias. Un ejercicio muy importante que se hace y que lo recomienda estas buenas prácticas es iniciar el día de la auditoría con una reunión de apertura con todos los participantes, los que van a participar en esa auditoría. Es fundamental, porque allí se precisan muchas cosas. Es una reunión corta, que no pase de 20 minutos, rápida, para no quitarle tiempo a la auditoría, porque es fundamental tenerla para presentar el equipo de auditores, decirle quiénes son, cuáles son sus roles a cumplir, conocer algo de esas personas que van a auditar, ¿no? Sería importante. Por ejemplo, para evidenciar si se puede realmente hacer la auditoría finalmente ese día o algo cambió a última hora que no hemos podido entender y pues puede haber alguna dificultad. Para eso se hace ese tipo de ejercicio, ¿verdad? Para determinar entonces los objetivos de la auditoría, alcance, los criterios, precisarlos, comentarlos, decir, vamos a hacerlo de esta manera, vamos a llegar así, vamos a auditar 2 días, 3 días, entonces vamos a interactuar con los responsables de proceso, vamos a hacer preguntas, vamos a ir a las instalaciones, cosas de ese tipo que es necesario tener establecido, que sean reglas claras y entendibles para todos. Los métodos que voy a utilizar para la auditoría se pueden explicar en ese momento. Repito, es una reunión corta, que no pase máximo media hora. Confirmar entonces el plan de auditoría, si así están de acuerdo o cambiamos algo. Entonces, cómo hacer la comunicación, el idioma, los recursos, si realmente lo tenemos. Precisar muy bien respecto de la confidencialidad, insistir bastante en eso. No se preocupen que nosotros tenemos nuestros códigos de ética, nosotros somos personas respetuosas de esto de la confidencialidad de la información, asegurarle al auditado eso, darle la confianza suficiente de que esa información no va a ser mal utilizada. Ya dijimos, cumplimiento de todo lo que se hubiera hecho en el trabajo. Los criterios de calificación es fundamental tenerlo claro con el auditado, lo voy a decir desde el primer momento. Si hay ¿cómo voy a calificar entonces ese hallazgo? Si no cumple o no es un cumplimiento a medias, o si es una totalidad, o si finalmente si no cumple en su totalidad un requisito, ¿qué pasaría? Todo ese tipo de cosas que debemos tratar en ese momento. También podría ser establecer algunos criterios en caso de que tengamos que suspender la auditoría, ¿verdad? O interrumpir esa situación por alguna razón. Entonces, dar algunos criterios para eso, si necesario, es hacerlo. Y si se presentan estas quejas con respecto entre el auditado o auditor, no hay conciliación, no se ponen de acuerdo, finalmente, entonces, ¿cómo sería entonces una instancia superior? ¿A dónde íbamos a llevar ese caso para que se dirima? Alguien lo debe hacer, ¿verdad? Un comité, no sé, alguien que dirima esa situación para ver si realmente cómo podemos aclarar todo esto. Y por supuesto, aclarar todas las discrepancias que sean posibles en ese momento que se presenten preguntas de los auditados, etcétera. En esas condiciones, entonces, podemos dejar las reglas claras desde el primer momento
para la auditoría, ¿verdad? Para que eso fluya y se pueda ejecutar mejor. Y durante la auditoría, pues es la comunicación, por supuesto, permanente, periódica entre el grupo de auditores para establecer, para unificar criterios, para unificar posiciones. También si no se puede lograr los objetivos de auditoría, pues también lo podemos establecer allí durante la auditoría, establecer qué riesgos tenemos, por qué no podemos cumplir, por ejemplo, por el tiempo. Si es necesario cambiar algo dentro del momento de la auditoría, por alguna razón de fuerza mayor, que tenemos que cambiar un plan de auditoría, modificar los horarios, etcétera, puede ser también, se puede de la auditoría, pero precisamente hay que tenerlo precisamente presente por si algo de este tipo se pueda presentar. ¿Cómo tenemos en toda la información? A través de entrevistas con empleados, con otras personas. La entrevista es importantísima para precisar, para clarificar, para evidenciar. En todos los entornos de la operación podemos verificar información, cómo hacen las cosas, cómo ejecutan. Entonces, ¿dónde más encontramos información? Pues en toda la información, todos los procedimientos, las políticas de la empresa, los objetivos, todo lo que tenga establecido esa organización en sus procesos. Allí hay información en la que puede verificar entonces el auditor y, pues, por supuesto, encontrará información allí para evaluar respecto del cumplimiento de los requisitos del CIPLAB, SARLAB, AGRILAB, ¿verdad? No nos vamos a salir de ese punto. Tenemos que orientar siempre a buscar la evidencia de cumplimiento de esos requisitos. A esos que estamos, en ese contexto es que estamos haciendo nuestra auditoría. Por supuesto que todo lo que vea como información, actas de reuniones, informes anteriores, registros, filmaciones, inspecciones, fotografías, todo eso sirve como evidencia, como información para procesar y analizar. Los resúmenes de los indicadores de cumplimiento, por ejemplo, ¿verdad? Es fundamental tenerlos presentes. Informes de auditoría, la revisión gerencial, por ejemplo, si la hay, se puede verificar los informes de la junta directiva, de los accionistas, del revisor de cumplimiento, del revisor fiscal. Ahí hay información para evaluar el auditor. Inclusive en las páginas web dijimos que allí hay información importante para poder apoyarnos, ¿verdad? El auditor con anticipación, ojalá antes de la auditoría se haría una miradita por allí a las redes sociales, a la página web, conocer un poco más que hay allí, y dijimos que hoy las redes sociales tienen a veces más información que conocen más de nosotros que de nosotros mismos. Entonces sería una fuente de información importante. Si tenemos necesidad de tomar fotografías o hacer grabaciones, yo aconsejo que eso ojalá no se haga, pero si es necesario hacerlo, tener la autorización del auditado, vamos a tener esto, pero al final entonces entrego la información y no me llevo nada de la empresa, tendrá esa certeza, esa seguridad que no voy a llevar la información. Los hallazgos siempre orientados a los criterios de auditoría. Los criterios dijimos que eran los requisitos del CIPLAB, SARLAB, AGRILAB, o los procedimientos, los estándares que estableció la empresa. Tienen que ser entendibles, por supuesto, para diferentes partes. Calificación, si es necesario, cualitativa, cuantitativa, ya hemos hablado de eso. Notificar al auditado en el momento que estoy haciendo la auditoría. Si es un incumplimiento, pues hay que decírselo de una vez al auditado en el momento, ¿no? Que no cumple, por ejemplo. Si no, después se me pueden cambiar las situaciones. Es que yo creí, es que yo pensé, es que el auditor no me evaluó bien, es que no me escuchó, es que no me evaluó mi evidencia. En fin, de una vez quedar claros con el auditado en el momento de la auditoría, en la entrevista, decir, no cumples por esta razón. Queda clarísimo, ¿verdad? Registrar los asuntos no resueltos en el informe de auditoría, algunas cosas pendientes que quedaron o no se pudieron revisar o evidenciar, no se